Hola, ¿cómo estás? Bueno, no sé si se lee el de arriba o el de abajo, pero alguno de los dos se va a leer al derecho. Instagram, no sé por qué cosa da vuelta el video. Eh, es extraña la tecnología porque se hacen cosas que tal vez quieren ser como diferentes y al final terminan confundiendo a todo el mundo. Te hablo de esto, aunque no es el fondo del video, porque voy a ir esperando que se sumen algunos amigos. Te recuerdo, mi nombre es Andrea Suárez de Ledone y mi tema es la neurocomunicación. La neurocomunicación es una disciplina pedagógica que le enseña al cerebro a procesar de otra manera. Es que es un órgano de proceso. Se arma procesos para todo y tiene estrategias para lo que quieras. Mientras estaba pensando en todo este tema del miedo y el miedo como una figura ancestral dando vueltas en nuestra vida, pensaba en una entrevista que tuve hace poco con un canal amigo que se llama Dime por qué sí, y ellos, Eva me invitó para hablar acerca del efecto primado, y yo hacía mucho hincapié en los padres. Digo, padres, digo, la gente que nos cría, los que nos dan las primeras enseñanzas de los primeros días y años de nuestra vida, son quienes imprimen en nuestra mente las cosas que después vamos a ir reproduciendo. Sí, la gente me pregunta si después no vamos aprendiendo, copiando, imitando, y digo, sí, sí, claro, pero eso es muy fuerte. Y estamos socialmente todos contaminados, por eso siempre vas a encontrar en mi canal que te hablo de cómo dar un pasito más para cambiar algo chiquito. Cuando queremos cambiar algo muy grande, la empresa se vuelve inviable. Pero cuando queremos cambiar algo más chiquito, no tiene costo y entonces, ¿quién se va a negar? Desde ese lugar, pensar que como mamá o como papá, como maestro, el hecho de que cuides lo que decís es fundamental. Y entonces siempre te digo, deja de maldecir al prójimo. ¿Y cómo lo haces? Cada vez que le decís, cuídate. ¿Cuántas veces se cae de tu boca el cuídate, cuídate? Cuídate genera pánico. Hola Guilla Lagomarcino, mi vida te extraño. Y a todos los que se van sumando. Entonces, solamente estoy repitiendo algunas cosas que ya hemos hablado. Vamos a entrar de pleno en este video con temas diferentes, pero recordarte que esto es muy fuerte, porque le estás diciendo a la gente que se cuide y le estás poniendo a la defensiva. No le estás diciendo que tengas un día excelente y encuentres gente maravillosa. Le estás diciendo cuidarte. Y hoy vamos a hablar de los miedos y de cómo cada miedo afecta un órgano de tu cuerpo, y al primer órgano que afecta es a tu cerebro, al mío, al de todos. Por eso también es que es tan fácil para los medios de comunicación y para cualquiera meter esas ideas de miedo en la mente de la gente, porque lo han hecho nuestros padres, ¿sí? Te vas a caer, ten cuidado, o sea, todo lo que nos han dicho ha sido ten cuidado. Y cuando te dicen ten cuidado, quiere decir que hay un peligro. Y si hay un peligro, bueno, ya sabemos para dónde vamos, para estar a la defensiva, para atacar o para huir. Y pensaba en que una de las funciones vitales del cerebro es conservar tu vida. Así es que si el cerebro tiene miedo, va a poner en situación de emergencia todas las funciones básicas. Por eso es que si está en situación de emergencia, porque tenés miedo, y entonces o altera tu capacidad respiratoria, y ahora le dicen a la enfermedad de una manera, pero todo tiene que ver con el miedo. El miedo genera estrés, el estrés va a tus glándulas suprarrenales, ellas generan cortisol, y cuando generas cortisol lo estás haciendo ¿para qué? Para poder responder a un estímulo externo o interno. Y el interno es un estímulo
inventado, si querés, porque tal vez no esté esa figura horrible afuera, pero pensás que sí. Tal vez no esté esa pobreza extrema esperándote para mañana, pero pensás que sí. Tal vez no esté, no sé, no quiero meterte ideas, ¿no? Pero no esté ese cuadro horrible que te pintás sobre el futuro, pero crees que sí, porque te han condenado marcándote, primando tu cerebro, imprimiéndole la idea del miedo y lo hicieron los padres. Y cada vez que digo esto, los padres se estremecen y todos quieren decir, sí, pero también lo hacen él y también lo hace... Sí, pero si como papás, si como tíos, si como adultos, cada vez que tenemos un niño cerca, le damos seguridad, le hablamos de sus talentos, si cada vez que como adultos, cuando vemos que un padre le mete miedos a sus hijos, tratamos como más de hablar con el padre que resolver no meternos, vamos a estar mejorando la sociedad completa. Estamos en un momento en donde, bueno, ya saben que me interesa hablar de astrología como a los grandes padres de la medicina, ¿no? Hipócrates, Galeno, Asclepio, todos decían que no se podía hacer un diagnóstico si no se sabía de astrología. La información fue recortada y a mí me interesa. Me interesa saber que estamos en un momento en donde socialmente tenemos que unirnos para poder lograr algo. Entonces, si hay un papá desesperado, más instruido por sus padres en el miedo que en la libertad, decirle, no se te está yendo la mano, o agarrar al niño y jugarle y hacerle la demostración de que existe un mundo en donde también puedes sentir seguridad. Todo depende de vos, todo depende de vos. No depende ni del gobierno, ni de las leyes, ni de las cosas que nos quieren hacer. Luciana, encantada. No depende de nadie más que de vos, de vos, de vos y de mí. De cada vez que salgo a la calle y hablo desde lo que sé y le doy una sugerencia a alguien y les digo a los padres no anden con el bebé en brazos acá, que los vean con la máscara porque el niño no está aprendiendo a leer el lenguaje gestual. Estamos haciendo cosas como muy complicadas, pero justamente el video tiene que ver con qué órganos afecta directamente tener miedo. Bueno, el miedo genera estrés y el estrés va a generarte, a ver si tengo aquí, a ver si se puede, 3 conductas, ¿sí? En este casillero la primera conducta va a ser reaccionar. No sé si se ve al derecho o al revés en la pantalla de Instagram, ¿no? Reaccionar, ponerte reactivo, ¿sí? Ir a la pelea, defenderte, ¿sí? Entonces la primera conducta es de defensa. La segunda conducta, y es si ves que el bicho es muy grande, si ves que la cosa se pone grande, o sea, si es muchos grados, la otra conducta sería la de huir, salir corriendo. No me sale el señor que corre, pero lo ves, ¿no? Huir. Y la tercera conducta, que no fue contemplada ni por Hammer, ni la he visto por ahí, dicen, qué suerte que estás acá. La tercera conducta es la de hacerse el muertito, ¿sí? Esta tercera posición es una posición que observé cuando estaba atendiendo a un paciente que había cortado tallo cerebral y todos decían que había sido víctima de un accidente y que el producto de un accidente se había lastimado ahí y había quedado absolutamente dañado. Y entonces pensé cómo toman algunos profesionales las cosas. Mi idea fue que primero cortó tallo cerebral y después tuvo el accidente. ¿Y por qué digo eso? Porque era un muchacho que estaba queriendo entrar en una universidad de otro país y le estaban haciendo hacer trámites en el Banco Mundial y no llegaba con los plazos y todo el mundo lo apuraba para que terminara el proyecto y estrés, y tenía miedo que se le venciera el plazo y tenía miedo que no lo tomaran en la universidad y tenía miedo de que le fuera mal en la prueba y tenía miedo hasta que, trácate,
Cuando los lagartos, las lagartijas, todo el conjunto de animales de sangre fría ve algo que se mueve como una bolsa de residuos, cree que es alimento y trata de comerlo. Cuando un animal ve que hay otro de ese estilo, lo que hace es quedarse quietito, ni se mueve, no respira, para que el otro no piense que está vivo. El otro cree que es una piedra. Entonces, esta tercera posición es la posición de hacernos los muertitos y nosotros lo metemos en la bolsa de ACV, parálisis, afasias, todo tipo de enfermedad de parálisis va a tener que ver mucho con un grado de estrés que lo que hace es que no te muevas para, como decían antes, no hagas olas. El tema es que el miedo es tu peor enfermedad. Y hay gente que además lo usa como muletilla. Ay, es que yo tengo miedo a esto, es que esto... O sea, si venís a mis consultas me conocés y sabés que vamos sacando un poco de aquí, un poco de allá, todo lo que te está trabando. Pero si querés una sugerencia sin venir al consultorio, te la regalo ahora. Y es deja de repetir. Deja de repetir. Deja de repetir que sos así, que sos asá, que te... Deja de repetir. Porque más lo repetís y más lo grabás. Y entonces no podés ni defenderte ni correr, te bloqueas. Si estás bloqueado, por supuesto que te van a empezar a pasar otras cosas, porque te va a faltar el aire, porque como te paralizaste, el cerebro generaliza la conducta y va a empezar a hacer disfuncional todo tipo de actividad corporal. Entonces, cuando te empiece a ralentar la respiración, te vas a asustar más, miedo otra vez, el miedo te va a generar otra patología y así vas a ir sumando desastres al sistema nervioso. ¿Recordás? Somos eso, somos nada más y nada menos que un sistema nervioso. Cuando te des cuenta, vas a dejar de educar a tus hijos en el miedo, vas a dejar de meterle miedo a tus padres que porque son grandes y les decís que los querés cuidar, te volvés el enmascarado. Vas a dejar de actuar ahí porque estar ahí contagia. Y lo que contagia es una sociedad carente de inmunidad, carente de seguridad, carente de la capacidad de ejercer dones y talentos naturalmente. Cuando alguna de las personas con las que trabajo tienen miedo, lo que siempre hago, aunque no tenga tiempo que esté haciendo otra cosa, igual es estar. Todos saben que si me llaman porque tienen miedo, yo estoy. Y estar es tener un aliado. Y tener un aliado implica tener menos miedo porque tengo con quién compartir esta defensa o esta huida. A ver, hay alguien ahí que me dice, hoy se le quemó la casa al papá al papá de mi hijo. No se ha parado ni a pensar, ni a mirar, ni a llorar, nada. Está desde ese minuto intentando ayudar y resolver que podía salvar a los demás. No sé bien a dónde ibas con eso, pero me vino a la mente el otro día Paula, una paciente muy querida que perdió a la mamá y entonces estaba preocupada porque no lloraba. Y yo digo, nos han metido en la cabeza que tenemos que llorar. Nos han metido en la cabeza que tenemos que hacer el duelo de. Nos han metido en la cabeza, pues eso, todo. Digo, si a ese señor tuvo la desgracia de que se le quemara la casa y pudo seguir activo y haciendo cosas, su cerebro está presente. Si uno llora es porque está pensando que no va a tener casa, que quién sabe cuándo pueda comprar, que qué va a hacer con lo que se está en el futuro o está en el pasado. Uy, lo que me costó. Pero de verdad que si una persona
si nos enseñaran en la escuela secundaria para qué sirve el cerebro, si nos enseñaran en la escuela primaria para qué sirve el cerebro, no permitiríamos que toda la gente que se quiere meter adentro nuestro con la propaganda, con la escuela, con los padres, lo hiciera. Un cerebro sirve, señoras y señores, para resolver problemas. Es un administrador. Administra. Así es que alguien dice, a eso iba Andrea, que a mí me ha dado una lección sin saberlo. Que ese señor que se puso a accionar a pesar de haber tenido una gran desgracia, dice la participante, le dio una lección. Y todos podemos darnos una lección y agradecer. Y quizás darle algo de tranquilidad llevándole alguna cosa bonita, una comidita recién hecha, ¿sí? Me estoy yendo como del tema porque el vivo a veces lo pide, pero yo aprendí de mi abuela lo hacía para otra cosa, pero a mí se me ocurrió ponerlo en esto, que cuando alguien fallece dentro de mi círculo de amistad o de compañeros de trabajo, entonces yo llego con alguna comida hecha por mí 2 días después a dar mi pésame sin pasar. Simplemente entrego mi bandeja de comida diciendo que seguramente no tendrán ganas de cocinar, pero tal vez quieran comer en familia. Y me parece mejor que regalar flores, me parece que es como mostrar que me comprometí, que estuve pensando en ellos, que trabajé, que lo hice con mis manos o lo compré, ¿sí? Si te sirve, digo, es un compartir entre las dos y entre todos los que estamos hablando. Pero volviendo al tema, porque algunos vienen por el video de cómo afectan los miedos a nuestros órganos, es que además estamos en un momento de la salud en el que a todo lo que nos pasa se lo adjudican al estrés. Y sí, la verdad, sí. Pero ¿qué tipo de estrés? ¿Qué tipo de estrés genera una parálisis cerebral, una hemiplegia? ¿Qué tipo de estrés? Pues un estrés de persecución, un estrés en donde me hago la muertita para que no me encuentren, no me vean, no me hagan mover nada. Entonces, ¿qué tipo de estrés genera un síndrome de Crohn, un problema de diarrea crónica? Pues un estrés de tener que huir, por eso quiero vaciar. Alguien me picotea, alguien en mi casa, muy cerquita, porque sabes, eso no está lejos. Alguna vez puede ser que veas una película y tenés cuidado siempre con lo que ves en televisión y también con lo que ves en videos, porque el cerebro no distingue entre la verdad y la mentira, ni entre la verdad y la fantasía. Y te lo explico más de una vez cuando te digo, si hay un tiroteo en la película y estás en el cine, bajás la cabeza. Entonces quiere decir que crees que te pueden disparar a vos o tu cuerpo lo cree. Así es que hay que ser como muy cuidadoso cuando uno se expresa frente a los otros con lo que ve, con lo que escucha. Hoy está muy de moda, ¿no? Esto de hay como un abaco en donde los informativos cuentan enfermitos y muertitos. Y toda la población entera, hermosa, hermosa, ahí mi abaco, viendo como una señorita con calzas preciosas, bonitas, dice, terrible, llenas las terapias. O sea, nadie te dice, buenos días, estamos hoy en este programa de televisión para contarte cómo levantar tu sistema inmunológico. Queremos que sepas que si te decimos alguna tontería, que si te mostramos alguna imagen desubicada, apagues la tele y no la veas. No, claro, nadie te dice eso, ¿no? Bien, volvamos a nuestro punto. El estrés que provoca el miedo genera todo tipo de desorden hormonal y ese desorden hormonal lo que hace es mandar información a distintos órganos para generarte disfunciones suponiendo
que te va a ayudar, porque como te decía, cuando el cuerpo lo que hace es paralizar a una persona, es un mecanismo biológico, como te expliqué, para que un lagarto no te coma, el otro animal se queda tieso. Bueno, nosotros hemos evolucionado en muchas cosas, pero una vez que nos quedamos tiesos es muy difícil volver, se necesita rehabilitación, esfuerzo. Entonces, la idea es no llegar ahí. Y para no llegar ahí, no tenés que estar en el miedo permanente. No tenés que estar además expuesto al miedo sobre el miedo sobre el miedo, porque el miedo es como acumulativo. Tenés miedo a una cosita, pero después tenés miedo a dos cositas y después tenés otro miedo más. Y si leíste el cuento de Cortázar, que se llama Casa Tomada, puedes leerlo porque es muy corto y seguro lo encontrás en la web. Es un matrimonio muy joven que empieza a escuchar ruidos en una habitación y se aterrorizan y entonces como no sabían qué pasaba y el miedo lo sobrecogía y ponen un mueble y traban la puerta. Y bueno, pasaron unos días y empezaron a escuchar miedo en otra habitación y empezaron a trabar las puertas de toda la casa hasta que al final tuvieron que dejarlas, ¿no? Nunca supieron qué estaba haciendo el ruido. Así es el miedo. El miedo no te deja pensar. Eh, a ellos los llamó a la huida, ¿no? A los del cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el miedo te llama a la huida? Pues que te va a subir el azúcar. ¿Te lo dicen? No, no, nadie te lo dice. Te dan metformina, te medican de por vida y te hacen un montón de cosas más, cuando en realidad lo que te está pasando es que otra vez o te querés ir de casa porque hay alguien ahí. Digo, ¿cuánta gente vive de forma infeliz las relaciones, las convivencias? ¿Cuántas personas se quejan? El otro día había una chica a la que quiero mucho que me decía, yo estaba hablando de un tema y entonces ella me decía, ¿y qué pasa si la persona con la que convivo hace eso? No sé, o sea, sí sé qué pasa, ¿no? Pero yo le dije, no sé qué le pasa a esa persona, sé lo que te pasa a vos, te estás quedando por alguna cosa que te conviene. Cuando uno se queda en un lugar, a pesar de que el lugar es hostil, le está conviniendo de alguna manera. Cree que, y en realidad lo que más nos conviene es como salir. Obviamente, a veces hay hijos, a veces hay otras cosas más complejas, pero hay que salir de la situación y uno no se puede pasar la vida peleando. Porque además hay veces que uno pelea por cultura, ¿sí? Que uno dice cosas ofensivas, habla en un tono, pone una cara, necesariamente copió, lo usa y ya no es un recurso, porque eso afecta a los órganos del otro, afecta la salud, decimos. Si vos me mirás con mala cara, mi mente va a empezar a pensar, no me quiere, no le gusta lo que estoy diciendo, no, o sea, me va a empezar a generar miedo, quizás me den palpitaciones, me sienta que, bien, todo esto es lo que hacen los miedos generan una disfunción tan terrible, que cada vez que veo que los padres permiten que sus hijos vean películas de terror, me pregunto en qué cabeza viven. Si, bueno, son los mismos padres que dicen que no saben qué hacer con sus chicos y los chicos juegan películas, juegan a la guerra todo el tiempo, juegan a matar. Es esa incongruencia en la que vivimos y es también el decir es que no puedo hacer nada. Puedo hacer de todo. Puedo hacer tantas cosas, ¿sí? Pensaba que dentro de este grupo, del grupo de los que se quedan paralizados, está también la gente que tiene fibromialgia. Y si ves en mi canal de YouTube, hay casos resueltos con gente que da testimonio, trabajarlos con neurocomunicación es lo mejor que puedes encontrar, porque siempre te vas a empezar como a reír de algunas pequeñas cosas que ni te dabas cuenta que estabas haciendo. Y esta fibromialgia, enfermedad considerada crónica, también no es verdad. Es un debilitamiento muscular porque hay una
desvalorización, hay muchísimas cosas que podríamos abordar en un curso que voy a estar dando próximamente, pero lo que quiero que sepas es que ni la celiaquía, ni la fibromialgia, ni nada de lo que están diciéndonos desde siempre que nos afectan de forma inamovible, de por vida, crónicamente, son reales. Podemos salir de todo, absolutamente todo, porque el cerebro es tu gerente general y si podés manejarlo bien, vas a saber cómo salir de ahí. El tema es que, estamos inmersos en esto, ¿no? Del miedo va, miedo viene. ¿Qué tal si te propones un pequeño plan y es, deja de decirle cuídate a la gente? Te lo pedí ya, incansablemente, pero sigo escuchando que la gente se despide de mí y me dice, cuídate, ¿eh? No, no, gracias, no, decime que me encuentre oro caminando por la calle, ¿sí? Y el oro puede ser la sonrisa de alguien, una charla maravillosa. Entonces, es el miedo lo primero que tenemos que erradicar para poder sanar enfermedades consideradas graves. Es el miedo lo que hace que se activen estos tres mecanismos de defensa, que es el ataque, la huida o el hacerse el muertito, ¿no? Desde ahí, dolores de cervicales, el miedo a no dar la talla, el miedo a que me digan que no pienso bien, que no pienso lo correcto, el dolor de las lumbares, y es estar en un trabajo que no me gusta y el miedo a tener que pasarme toda la vida ahí, el miedo a no encontrar otra cosa mejor. Cada uno de los órganos del cuerpo, cada una de las partes del cuerpo tiene un correlato en el homúnculo cerebral que te habla clarísimamente de cuál es el lenguaje que se está manejando, cuál es la información que te está dando acerca de eso que vos crees que es una enfermedad. Cuando las personas me dicen, bueno, hay alguien ahí que hace kinesiología, pero cuando las personas me dicen que van a hacerse masajes porque les duele el cuello o los hombros, digo, está bien que tengas un mimo porque el contacto genera enfermedades en la piel. La falta de contacto genera enfermedades en la piel y el contacto no querido genera enfermedades en la piel. Así que atenti, porque ahora me acordé de algo que también te quería decir. Las próximas enfermedades que vamos a tener en el 2022 van a tener mucho que ver con las enfermedades mentales, porque el miedo va a ser atroz. Estos chicos criados sin ver caras, toda la gente que cree que se va a morir y se pone 25 barbijos y sale al aire libre a la plaza, todo eso generará enfermedades mentales porque el miedo te vuelve obsesivo. No por otra cosa, sino porque la obsesión no te deja pensar y la obsesión empieza a generar todo tipo de pensamientos disfuncionales como de futuros negativos, de miedos a lo que va a pasar, de incapacidad de huir o defenderte. Entonces, volviendo al punto de lo que te decía recién de la piel, otra de las cosas que probablemente van a pasar es que van a empezar a surgir enfermedades en la piel, porque todo lo que tenga que ver con la piel, que es tan saturnino, que es como tu límite, hoy no encuentra otro continente, ¿sí? No hay gente con la que uno se roza en el colectivo, que no me vengan con el tema de los abrazos, porque la verdad es otra de las cosas que la gente repite burdamente. ¿Quién se abrazaba todo el día? Antes de esto, nadie se abrazaba todo el día. No sé, no conozco muchas culturas que se encuentran y se abrazan. Y nos mentimos ahí y entonces estamos extrañando el abrazo y eso te va a enfermar. Extrañar el abrazo. Un abrazo que no te dabas. Si a lo sumo te dabas un beso, en Argentina nos damos dos, ¿sí? Con tanto lavado y gel seguro. Bueno, ni hablar. Además de que, claro, por miedo te pones alcohol
y te lavas todo el tiempo, lastimando las capas grasas de la piel, eliminándolas, eliminando todo lo que tiene que ver con tu flora y fauna, como me gusta decir a mí, porque somos seres habitados por otros seres que se llaman pequeños parásitos, ¿sí? Y que cumplen sus funciones. Si vos lo que haces es estar todo el tiempo en asepsia, probablemente lo que pierdas es tu capacidad inmunológica. Pero volvamos al punto de que al no estar como en el espacio de poder encontrarnos con otro, ver al otro, tener cercanía con otro, el extrañar ese abrazo que te han metido en la cabeza que te dabas. Yo extraño los abrazos, dice la gente. Yo, pero ¿cuánto se abrazaban? Yo, será, no sé, vivo en otro mundo, pero la gente a mi alrededor no se abrazaba todo el tiempo. Extraño un beso, extraño la risa de los asados multitudinarios, extraño ir a bailar, extraño el baile en familia, extraño ese tipo de contacto. Ah, bueno, sí, ¿sabes? Lo podés extrañar, y si extrañas algo más real, quizás no estés tan confundido, porque ahora te están haciendo creer que no abrazar a la gente es algo que te falta, y no es cierto. Por eso recién justo veía a este amigo que se unió, que es kinesiólogo, y pensaba que muchas veces, bueno, mi hermano es un gran kinesiólogo y en broma le decían masajista. Las bromas no me gustan, las bromas son descalificadoras, las bromas lastiman, pero por supuesto que además ser masajista es una cosa soberbia, pero cuando te duele el cuello, cuando te duele la espalda, cuando te duelen las lumbares, el masaje es por un ratito, porque otra vez es algo que está acá. Ahora, que te lo den es muy lindo porque otra vez te pone en contacto con el otro, te pone en contacto, y lo que te estará faltando es un buen contacto para que no tengas que estar a la defensiva. La piel también es afectada por el miedo. Cuando tengo miedo a que una persona cercana me toque de una manera que no me gusta, cuando alguien me confronta, probablemente o me salga un sarpullido raro o me salga rosácea. Cuando el miedo está presente en tu vida, el tipo de miedo que estés teniendo va a tener relación con la parte del cuerpo que lo manifieste. Por eso me parece tan importante que se avance en temas de salud, comprendiendo que lo que decía Hammer, que lo decía, bueno, el francés, es gente que ha sabido muchísimo de esto y que después fueron retomando, no sé, Corbera y otros, tiene valor, tiene valor. Hoy tuve la suerte de que mi asistente Melissa fue a ver a Chinda Blandolino, porque yo no, tenía consultas y no podía ir, y entonces Chinda le dijo, ay, que por qué no la llamaba, y digo, bueno, en estos días me encantaría hablar con ella en público. Hemos sido compañeras estudiando medicina hameriana, y esto del respeto por una persona como Chinda Brandolino, que además de ser médica clínica, es homeópata, ¿sí? Sabe de medicina germánica, tiene una formación abarcativa increíble, pero cuando la institucionalidad solo respeta el grado que ella da, está recortando los saberes poderosísimos que tenemos los demás. Y eso no vale. Eso también habla del miedo de ellos. Pero vos y yo no los vamos a tener más. Vamos a empezar a hablar, como hace mucho tiempo que lo venimos haciendo, de lo que es verdad. Lo que es verdad es que cuando tenés una indigestión, algo de lo que te estabas tragando mientras escuchabas a tu alrededor o veías te cayó mal. No es la comida. ¿Cuántas veces habías comido papas fritas y no te pasaba nada? Entonces, los órganos que afecta el miedo son todos.
pero va a depender de cómo esté tu cabeza, de cómo sea tu entorno, el lugar que les des. Hoy, hace un ratito decía una amiga que una persona acababa de sufrir una tragedia horrible, y es que se le quemó su hogar, y que esa persona, en vez de llorar y tirarse a ponerse en drama, se puso en acción a ayudar a los demás. Cada vez que haces eso, sanás. Cada vez que, en vez de ponerte a llorar por lo que tuviste y nunca más tendrás, te pones en acción, te pones en estado presente. Y estando presente, nunca te podés enfermar. Bueno, si me seguiste hasta acá, te lo agradezco mucho. Si ves el video después en diferido y me querés dejar una pregunta, un me gusta, un comentario, siempre me ayudás. Si querés pasar por mi canal de Facebook, o si querés una consulta, me mandas un mensaje privado. Siempre que tengas una duda, la escribís en alguna de las redes sociales, te voy a poder contestar. Te mando un beso grande, un saludo profundo para esa persona que tuvo esa pérdida, y mis máximos respetos por todos los que abren la mente a lo nuevo que se viene. Me saludan y dicen: mil gracias por tus palabras, tu directo ha sido una señal. Gracias.